Bienvenida y bienvenido a la segunda clase de inteligencia emocional. En esta clase vamos a aprender qué son las emociones, sus funciones y todo lo que engloba una emoción. Así que siéntate, ponte cómodo y cómoda porque a partir de aquí tu inteligencia emocional va a empezar a construirse de manera significativa. ¿Qué son las emociones? Empecemos por allí porque no podemos hablar de inteligencia emocional sin saber qué son las emociones. Las emociones son un estado originado internamente que fluye en nuestras acciones externas, es decir, lo que sentimos adentro lo exteriorizamos. Cada una de ellas tiene una función y aquí vamos a ir viéndolas cada una. La función adaptativa, motivacional, y la función social y la función comunicativa. O sea, con las emociones podemos hacernos conocer y ver hacia nuestro exterior. ¿Cuáles son los componentes cognitivos? Como su palabra misma lo dice, se refiere a la forma de procesar la información y la forma de ese pensamiento. Nos influye a la hora de hacer frente a diferentes situaciones. Es el aprendizaje que tenemos cuando sentimos. Ojo con esta porque por lo general la mayoría de nosotros no logramos desarrollarla. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la emoción, mas no escuchamos lo que la emoción viene a decirnos. Y esta es la clave, escuchar lo que la emoción viene a decirnos. Y aquí vas a aprender el paso a paso de cómo hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las filosóficas? Las fisiológicas, referido a las que cambian y que ocurren de forma involuntaria en el sistema nervioso autónomo endocrino. ¿Te ha pasado muchas veces de que de una rabia muy molesta o muy molesto terminas triste y acongojado, deprimido, desilusionado? Bueno, estas son las fisiológicas. Cambian de una emoción a otra, es como si se fueran de un extremo a otro. Cuando te lamentas mucho por una conducta, o por una rabieta o por una tristeza, te enfada estar triste. Cuando hay esa ambivalencia de brincar una emoción a otra, hablamos de un componente fisiológico. Y los conductuales son aquellos que reflejan la emoción en el exterior. El tono de voz, los gestos corporales, las expresiones, etc. Cuando, por ejemplo, yo suelo decirlo con todo respeto, le tiramos la plancha, partimos los platos, partimos el vidrio. Estos son los componentes conductuales y muy importante, es lo que vamos a empezar o vamos a aprender a gestionar. Y aquí quiero hacer un paréntesis y una gran aclaratoria. No está mal sentir, ninguna emoción es mala, ¿sí? Ni tampoco se puede controlar. Ahora, lo que vamos a aprender aquí es a gestionar la reacción que tenemos ante la emoción. Y una clave fundamental es entender que la emoción, como lo vimos en la primera clase, dura solo 90 segundos. Y más adelante vamos a ir explicando cómo se compone una emoción y hasta qué punto puede llegar, porque, por ejemplo, pasamos todo el día molesto o pasamos todo el día triste. Esto tiene una razón del ser y aquí lo vamos a ir aprendiendo. ¿Listo? Ahora, nuestra mente se divide en dos mentes, la mente racional y la mente emocional. Y es muy importante entender esto porque es allí donde se concentran en esta dualidad o en esta entrelazar de estas dos mentes, donde se concentran las emociones. La mente racional es la forma de comprensión de lo que somos de manera más consciente. Esta es la reflexiva, la analítica, la del cálculo, donde está el juicio. Esta es la que llamamos la conciencia. ¿Listo? Y la mente emocional es un conocimiento más impulsivo, pasional, de convicción, diferente, que en cierto modo da un tipo de de certidumbre más profundo y movilizado. Para ponerlo de una forma más directa o más sencilla, la mente emocional es automática, es rápida, actúa de forma inmediata, sin pensar, sin razonar. La mente racional, como su nombre misma lo dice, se detiene a pensar, evalúa los juicios, evalúa los daños posteriores, evalúa todo el entorno antes de dar una respuesta. La mente racional, y es allí donde empieza el conflicto, es más lenta,
Aparte de ser más lenta, siempre está cuidando el entorno. En cambio, la mente emocional es automática, rápida, no mide las consecuencias, sino que busca sencillamente saciar una necesidad que está sintiendo en el momento. Claro con esto, porque a partir de aquí vamos a introducirnos mucho más a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cultivar una inteligencia emocional nos permite también entender qué son los sentimientos. Y los sentimientos son una mentalización de la emoción. Vuelvo y lo repito, son una mentalización de la emoción. Consciente y tomando o tienen varias funciones. Una mayor durabilidad y una menor intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una emoción se puede convertir en un sentimiento si perdura en el tiempo. Como les explicaba hace rato, la emoción solo dura 90 segundos. La intensidad es la misma. Sin embargo, el sentimiento se prolonga en el tiempo. Estamos hablando de que puedo decir que le tengo rabia a una persona, es un sentimiento, porque está prolongado en el tiempo. Todas las emociones generan sentimientos, pero no todos los sentimientos generan emociones. ¿Cómo es esto? Bueno, yo puedo estar delante de una persona que me genera mucha molestia, ¿ok? Y sin embargo mantenerme en calma, ¿ok? Entonces, un sentimiento no puede desarrollar una emoción. Ahora, una emoción sí puede desarrollar un sentimiento, como el ejemplo que les daba hace unos instantes. ¿Cuál era? Estoy muy molesto con fulanito y es tanta la molestia con él que esa molestia deseo o tomo la decisión de hacerla perdurable en el tiempo. Entonces, cada que yo veo a esta persona, siento rabia dentro de mí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Para recapitular, los sentimientos son la interpretación de nuestras propias emociones. Es el cómo yo interpreto las emociones, y en esto está la clave. Porque si le damos una mala interpretación o una interpretación no sana a la emoción, entonces nuestros sentimientos nos van a llenar de mucha ira, de mucho rencor y de mucha frustración. Ahora, las emociones son la respuesta inmediata ante una situación concreta. Y otra cosa es que la diferencia es que la emoción es rápida, intensa, inmediata y poco duradera en el tiempo. Los sentimientos son menos intensos, pero más duraderos en el tiempo. Entonces ya podemos entender, podemos descifrar qué son las emociones, qué son los sentimientos y qué es principalmente la mente racional y la mente emocional. Esta es la primera clave para empezar a desarrollar nuestra inteligencia emocional, entender cómo estamos funcionando. En el siguiente módulo vamos a hablar de las emociones, cuáles son las primarias, cuáles son las secundarias, y a partir de allí vamos a seguir engranando este gran rompecabezas que te va a permitir desarrollar la inteligencia emocional. En este módulo vamos a aprender sobre las emociones primarias y las emociones secundarias. Ahora, antes de empezar a hablar de las emociones, es muy importante entender cómo se estructura la emoción y la reacción. ¿Cómo se estructura? Nosotros recibimos o vivimos el estímulo. Cuando hablamos de estímulo, hablamos de la situación que nos envuelve. Ese estímulo entra, a nuestro cerebro. Nuestro cerebro activa el pensamiento y el pensamiento busca un recuerdo similar o parecido al estímulo que estoy viviendo. Entre el recuerdo y el pensamiento analizan la situación, para decirlo de una forma más sencilla, y entre ellas se juntan y dan el juicio a qué emoción voy a expresar con referente al entorno en el que estoy viviendo. Luego de sentir la emoción viene la reacción, y es esta la reacción la que necesitamos aprender a gestionar. Ojo, porque hay algo muy importante con esto que estoy mencionando. El pensamiento busca un recuerdo. ¿Por qué es tan importante el recuerdo? Porque es el recuerdo el que realmente determina qué emoción voy a sentir o a manifestar con el evento que estoy viviendo. Entonces, si yo tengo un recuerdo, y más adelante, a medida que avancemos en el taller, lo vamos a explicar. Si yo tengo un recuerdo que es traumático, que es significativo, que es alterado,
pues mi emoción va a ser consecuente a este recuerdo. Una de las grandes claves para empezar a gestionar nuestras emociones, como se lo he venido mencionando, a medida que avancemos en el taller lo vamos a ir viendo, es cómo hacer que esos recuerdos sean menos intensos. La comprensión de estos recuerdos permite que la emoción que estoy sintiendo por el entorno que estoy viviendo sea menos intenso. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general, para no decir siempre, cuando yo estoy viviendo una rabia, una tristeza, una felicidad, el evento que estoy viviendo no es el 100% o no llena al 100% o no activa al 100% la emoción que estoy sintiendo. La emoción se acumula a través del tiempo. Por eso podrán notar muchas veces que cuando una persona estalla, ¿cierto?, se queda como ciega. Esto también tiene otra explicación que más adelante la vamos a explicar. Sin embargo, lo que ha pasado con esa persona es que ha venido acumulando rabieta tras rabieta sin gestionar hasta que ya llega un punto donde se acumula, ¡boom!, y estalla. Yo suelo asemejarlo a un volcán. El volcán se va acumulando, empieza a haber señales de humo, ¿cierto?, señales de ceniza, y si no le prestas atención, ¡boom!, estalla. Ya cuando estalla, ¿cierto?, el daño está hecho. ¿Quién ha visto que luego de que un volcán erupciona salgan flores? ¿Verdad que no? Cuando un volcán estalla, lo que viene es lava destructora. Lo mismo pasa cuando dejamos acumular la emoción, independientemente de la que sea, por un largo periodo de tiempo. ¿Qué vamos a aprender? A gestionarla, a escuchar qué viene a decirme la emoción. Ahora, ¿cuáles son estas emociones primarias? Miedo, son 6. Ahí, antes de empezarlas a mencionar, son 6, o aquí vamos a hablar de 6, aunque muchas personas hablan de que son 4, 5, pero aquí vamos a englobarlas todas, aquí vamos a darle el material completo, ¿sí? ¿Cuáles son estas 6 emociones? Miedo, alegría, tristeza, sorpresa y ira, asco e ira. Vamos a ir hablando, describiendo cada una de ellas y qué información viene a decirnos estas. La primera es la tristeza. ¿Pero qué viene diciendo la tristeza? La tristeza aparece particularmente cuando hay una sensación de pérdida, ¿okay? Ahora, no es para que nos quedemos con esta sensación de pérdida. De hecho, la tristeza es la que nos hace extrañar a una persona o a una situación o a un evento o a una cosa. La tristeza viene a decirnos que eso que se fue o eso que perdimos nos estaba dando algo que nosotros no nos estamos dando o creemos no podernos dar. Así que, ¿qué nos invita la tristeza? A reintegrarnos, a la reacción, a empezar a cultivar en nosotros eso que perdimos y que le habíamos dado la opción a esa persona o a ese evento que diera por nosotros. Y quiero hacer una especie de paréntesis o tomarme unos minutos para explicar sobre la tristeza que suele pasar cuando perdemos un familiar en la muerte, cuando perdemos a una mascota, cuando terminamos una relación, cuando perdemos un bolígrafo, cuando perdemos una libreta, cuando tenemos una pérdida, independientemente de la que sea, vivimos un duelo. Y si bien es cierto, el duelo tiene una emoción característica o de mayor intensidad, que es la tristeza, esta viene a decirnos que eso que hemos perdido se llevó algo de nosotros. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la tristeza no es mala. Se le ha hecho una mala publicidad, ¿cierto? Se le ha hecho un mal enfoque a la tristeza, y la tristeza solo viene a decirnos que tenemos que rehacerlo. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque, que más adelante lo vamos a hablar, que es la ley del espejo. Cuando yo veo algo bueno en una persona es porque lo hay dentro de mí. Y la tristeza viene a decirme que si esa persona yo la consideraba, o esa relación, o ese bolígrafo, o ese cuaderno, lo consideraba muy bueno, muy eficiente, muy útil, es porque yo también lo soy. Y puedo empezar a manifestarlo, ¿ok? Ahora, hablemos de la emoción principal, de la que se tiene mayor dato y mayor historia, el miedo. El miedo es la emoción número 1. De esta se desengloban las 6 y
todas las emociones que podamos existir y nombrar. El miedo es vida. No hay ser vivo que no tenga miedo. ¿Ok? Voy a repetirlo. No hay ser vivo que no tenga miedo. Se ha hecho también muy mala publicidad sobre el miedo, ¿ok? Diciendo de que yo venzo el miedo no me gana, yo no siento miedo, y esto no es más que técnicas, posiblemente de PNL, posiblemente no, para intentar evadir el miedo. Sin embargo, el miedo, cuando lo evadimos, ¿ok?, se convierte en otras emociones secundarias que más adelante las vamos a ver, que terminan por perturbar nuestra vida. Así que recordemos que el miedo es vida. Sin miedo no podemos vivir. ¿Cuál es la función del miedo? Protegernos. Por eso es que hablamos que el miedo es vida, porque el miedo siempre está buscando de que estemos protegidos, de que estemos a salvo. ¿Qué viene a decirnos el miedo? No estás preparada o preparado para la situación que vas a enfrentar. Ahora, ¿qué es lo que suele pasar con nosotros? Que ignoramos el miedo, porque yo soy fuerte, porque yo soy de la familia fulanito de tal que no siente miedo, ¿sí? Porque a mí mi mamá o mi papá me hizo bien mero macho o bien mujer grandota, y ignoramos lo que el miedo viene a decirnos. Y el miedo lo sentimos antes de vivir la situación. Cuando ya estamos viviendo la situación, ya no es miedo, ya pasó a otras emociones, pasó a pánico, pasó a temor, pasó a frustración. Ahora, clara esta emoción, empecemos con la siguiente emoción, que se llama alegría, y la vemos en el siguiente módulo. Alegría. A todos nos gusta sentir alegría. De hecho, es la emoción que nos permite sentirnos seguros. ¿Qué viene a mostrarnos la alegría? Esta sensación de afiliación y de repetir la acción que estamos viviendo. Es la sensación de bienestar. Todos nos sentimos muy bien cuando sentimos alegría. Sin embargo, la alegría no es perdurable en el tiempo. ¿Listo? Luego viene la sorpresa. La sorpresa es, de todas las 6 emociones, la que tiene menos durabilidad. Es esta sensación de desconcierto, asombro, no sé qué situación está pasando. ¿A qué me invita la sorpresa? Me invita a la exploración y a la orientación. Es como una especie de observación detallada, porque esto que estoy conociendo o esto que estoy viviendo no lo conozco. Y luego viene la ira. Y la ira es una de las emociones más importantes de las 6, al igual que el miedo, porque la ira es la que viene a defendernos. Yo suelo decir que esta es la que nos pone los guantes, ¿sí? Ella viene, ¿sí?, a autoprotegernos, está en autodefensa. Cuando ya ignoramos el miedo, cuando ya ignoramos la sorpresa, cuando ya ignoramos el asco y sentimos que estamos desarmados, entonces viene la ira a defendernos. La ira aparece cuando percibimos que algo que queremos o deseamos no sale como esperábamos. ¿Ok? Cuando todo se sale de descontrol, viene la ira a poner orden en la situación. Viene a ser o viene a demostrar esa protección y ese cuidado que cree que es urgente. Entonces la ira suele ser la emoción que nos cuida, que nos brinda la seguridad, la protección y el cuidado que necesitamos cuando ya estamos desesperados. Y por último tenemos al asco. Ahora, el asco es algo muy interesante con ella, porque aparece con estímulos que resultan aversivos desde el desconocimiento, ¿sí? Como no lo reconozco, como no sé qué es, como parece peligroso, entonces él decide utilizar el impulso del rechazo para mantenernos a salvo. Si se podrán dar cuenta, todas las emociones vienen a cuidarnos, a protegernos, desde su forma de ser o desde su forma de manifestarse, desde el recuerdo que activa la emoción, desde lo que hemos vivido y experimentado. Cada emoción viene a protegernos a su manera, a su forma de ser. No sé si han tenido la oportunidad de ver la película Intensamente, que por cierto hay una segunda parte que está dando mucha publicidad. Allí se explica que todas las emociones están allí para nuestro beneficio, que les voy a invitar, si no la han visto, la puedan ver, porque en el tercer módulo vamos a hablar de algo muy interesante que aplica en esta película y que engloba a todas estas emociones. Entonces, para hacer un repaso, el asco es este rechazo ante las situaciones desconocidas. Ahora,
estas son las 6 emociones principales. ¿Cuáles son las secundarias? En las secundarias vamos a hablar en el tercer módulo o la tercera clase gratis de esta serie de clases gratis de inteligencia emocional. Y vamos a hablar también de un factor muy importante que se llama el cuerpo emocional y cómo este influye en las emociones y en la forma de sentir. Así que quédate para la siguiente módulo o la tercera clase de inteligencia emocional y sígueme acompañando a explorar y hacer crecer tu inteligencia emocional para que tu entorno y principalmente tú cultives bienestar en todo lo que haces y puedas orientar tu vida hacia el siguiente nivel. Nos vemos en el tercer módulo.